Buenas tardes, chicos. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, le voy a compartir pantalla para que arranquemos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la unidad 10 y vamos a arrancar con inventario. Cuando hablamos de inventario, nos referimos, a ver, yo de repente digo, che, hacemos un inventario de tu placar. Hacer un inventario de mi placar es saber qué tengo en mi placar, ¿sí? Y qué tengo de cada cosa. Es decir, hacer un detalle de lo que tengo, pantalones, remera, perfume, zapato, ¿sí? Lo que sea. Es decir, desde el punto de vista patrimonial, si lo relacionamos con lo que el ejemplo que digo, hacemos un inventario de tu patrimonio. Hacer un inventario de tu patrimonio es saber lo que hay del activo y pasivo de ese ente contable, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de un inventario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo que elaborar un inventario? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando elaboramos un inventario partiendo de este ejemplo, ¿sí? Es decir, a ver, quiero hacer un inventario de mi placar. Bueno, si quiero hacer un inventario de mi placar, si a eso lo trabajamos en una empresa contable, quiero hacer un inventario de mis activos, ¿sí? Y de mis pasivos. ¿Qué hay que hacer? Primero lo tenemos que localizar, es decir, ¿dónde están? ¿Sí? Lo tenemos que localizar, saber dónde están esos activos y pasivos que tiene la empresa, el ente contable. Tenemos que hacer una descripción de lo que tiene. Una vez que sabemos dónde está, tenemos que describir, ¿sí? Describir de todo eso lo que tenemos. Es lo que harían ustedes, por lo menos, no creo que tomen un apunte de lo que ustedes tienen en el placar, pero sí una memoria visual, recordar de alguna prenda que no la estamos usando, mira, o ya me queda chica, sí, porque he crecido, soy más grande, entonces ya mis zapatillas, yo calzaba 37, ahora calzo 41, entonces no me sirve, entonces empezamos a describir todo lo que tenemos, ¿sí? Del punto de vista, si hacemos una analogía a esto, para dar un ejemplo a qué nos referimos inventario, es justamente ver, ¿sí? Hacer una descripción de todos mis activos, de todos mis pasivos que tiene la empresa, ¿sí? Luego tengo que recontar, es decir, ¿qué tenemos de cada uno de ellos? ¿Sí? Una vez que hemos hecho una localización donde está, hemos hecho una descripción de todo lo que tenemos, para cada una de esas descripciones, para cada una de esa categoría de descripción que hemos hecho, vamos a empezar a contar, vamos a hacer un recuento. También podemos hacer, o sea, una clasificación, ¿sí? Dentro de, aparte de hacer la descripción, hacemos una clasificación. Sí, a ver, volvemos al tema del placar. Sí, tengo zapatos, yo tengo calzado, pero dentro del calzado puedo tener zapatos, zapatillas, sandalia, changleta, chinela, etc. ¿Sí? Bueno, acá también, dentro de cada descripción, podemos ir clasificando, ¿sí? Haciendo una apertura adicional de ese activo o de ese pasivo que tiene la empresa. Y por último, ¿qué hacemos? Le damos un valor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Asignale un valor peso, ¿sí? Asignale un valor peso. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien. Esto es cómo elaboramos un inventario. Pero ¿cuáles son los principios para tomar un inventario que rige para poder llevar adelante un inventario? ¿Sí? Instantaneidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros vamos a tomar el inventario, sí lo tenemos que tomar todo en una sola vez, en ese instante, ¿sí? Obviamente que hay a veces que no se puede hacer todo en una sola vez, entonces se buscará el mecanismo de tratar de, en lo posible, de poder hacerlo, ¿sí? Oportunidad, buscar el momento, cuándo lo vamos a hacer, en qué momento, en qué época, ¿sí? A ver, cuando hacemos el inventario, tenemos que buscar cuál es la mejor fecha, cuál es el mejor momento de poder llevar adelante ese inventario. Integridad. ¿Qué se refiere a la integridad? Que hagamos
de todos los, ya hablando de la empresa, de todos nuestros activos, es decir, del conjunto de activos y del conjunto de pasivos, ¿sí? Es decir, queremos en forma íntegra hacer un inventario, saber de todo lo que tenemos de nuestro activo y de nuestro pasivo. Especificación, cuando nosotros vimos hace rato, ¿sí? Es decir, indicar, ¿sí? Especificación se refiere a indicar qué es lo que tenemos de cada elemento del activo, de cada elemento del pasivo. Y por último, homogeneidad. Es decir, que si vamos a tomar inventario, ¿sí? Separemos, a ver, ya estamos hablando de la empresa, hagamos un inventario de caja, hagamos un inventario de deudores por venta, en forma homogénea, o sea, tratemos de no entreverar. Entonces, a ver, hagamos primero el inventario de caja, qué tenemos de efectivo, ¿sí? Hagamos un inventario de deudores por venta. ¿Qué significa hacer un inventario de deudores por venta? ¿Quién hacer un detalle y hacer un control de quiénes son las personas que nos deben a nosotros? Entonces hacemos un inventario. Hacemos un inventario de bienes de cambio. ¿Qué es un inventario de bienes de cambio? Determinar los distintos tipos de mercaderías que tiene la empresa. A eso nos referimos con homogeneidad. Se trata de ir separando por tipo de activo, por tipo de pasivo que tenga la empresa. ¿Preguntas? No, profe. Vamos a ver los distintos tipos de inventario que se puede hacer. Según la materia, o sea, según el tipo de inventario, puede ser únicamente referido a la parte patrimonial, es decir, activo y pasivo. Puede estar referido cuando hablamos, acá hay un concepto que cada vez que yo le pedía la definición de contabilidad a los chicos que promocionaba, la definía bonito, pero le quedaba siempre la última parte, que cuando hablamos de la contabilidad, en la contabilidad también podemos tener bienes y valores de terceros, ¿sí? Por ejemplo, mercadería en consignación. Entonces, también podemos hacer un inventario de esa mercadería que tenemos en consignación. Según su extensión, hacemos un inventario en forma general, es decir, de todo nuestro activo y pasivo, o lo hacemos en forma parcial, es decir, ¿qué significa haciendo en forma parcial? Haciendo una muestra, ¿sí? En forma aleatoria, hacemos una muestra. ¿Sí? O sea, en ese caso no lo hacemos para el conjunto, sino decimos, a ver, por ejemplo, en bienes de cambio, bueno, a ver, porque siempre partimos de una información que tiene la empresa. Entonces, a ver, la empresa me da un detalle de la mercadería que tenemos y hay 50 tipos de bienes que vende la empresa. Entonces, en vez de hacer el inventario en forma general, lo tendría que hacer sobre los 50 tipos de bienes. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, en forma aleatoria, sobre esos 50, tomemos un 20%. Es decir, que únicamente vamos a hacer un muestreo de 10 ítems. Entonces, los seleccionamos en forma aleatoria. Obviamente que al seleccionar 10 ítems sobre 50, tenemos que aplicar algún criterio profesional. Ese criterio profesional va a estar sujeto a lo que nosotros observemos en ese momento que estamos haciendo el inventario. Es decir, bueno, a ver, si esas 50 tipos de mercadería que tenemos en el stock está evaluada en 1.000.000 y hay 10 tipos de mercadería que representa el 80% de valor, 800.000, entonces me concentro en esas 10. En la otra 40 la dejo porque yo, haciendo un muestreo de estas 10, me estoy asegurando, ¿sí?, que el muestreo está bien tomado en el inventario. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Según las circunstancias, es decir, podemos ser ordinarios, es decir, cuando son inventarios que están planificados, generalmente tiene una fecha, que son los de cierre de ejercicio, o en determinada época del año, lo va a determinar la empresa, la organización de la empresa, o los extraordinarios, cuando hay algún motivo que genere que se deba llevar un inventario, ¿sí?, en algún momento especial. Según su forma, puede ser analítico o puede ser sintético. A ver, sintético. La empresa vende una casa de electrodomésticos. Bueno, hacemos un inventario sintético y decimos, a ver,
tenemos 10 televisores, 20 computadoras, sería sintético. Analítico, tenemos 10 televisores, pero de esta marca, 3 de esta marca, 5 de esta marca y 2 de esta marca. Ese sería el analítico, con mayor detalle, ¿sí?, en lo que tiene en activo y pasivo la empresa. Según su finalidad, puede ser inicial, un inventario al inicio de la actividad de la empresa, de gestión, ¿qué significa de gestión? Cuando alguien de la empresa por algún motivo lo necesita saber para tomar decisiones, y de liquidación, cuando la empresa está en la etapa de cierre definitivo, es decir, que la empresa va a dejar de funcionar. Se hace un inventario para saber los activos que tiene la empresa. Y cualquier otro momento. Bueno, preguntas de inventarios. Chicos. Por mi parte no, profe. Bueno, seguimos. ¿Qué es un balance de comprobación de suma y saldo? Cuando nosotros hemos estudiado y venimos viendo, la contabilidad tiene una secuencia que ya vamos a ver. Y llegamos a una etapa previa a la elaboración de los balances de publicación. A ver, nosotros para poder armar los balances de publicación, que en ese caso tenemos 4 estados obligatorios: el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de origen de aplicación de fondos. Para poder armar esos estados contables, esos estados, es necesario tener la información base. Esa información base, ¿sí?, es el balance de comprobación de suma y saldo, que no es otra cosa que un detalle de todas las cuentas que tiene, ¿sí?, la empresa, que tuvieron movimiento durante el ejercicio, ¿sí?, indicando, ¿sí?, los saldos deudores y los saldos acreedores de cada una de esas cuentas. Ya cuando entramos a trabajar acá, es muy importante clasificación de cuentas. Y clasificación de cuentas desde el punto de vista de su naturaleza, sobre todo. Es decir, del patrimonio, del resultado, cuenta de movimiento, cuenta de orden y cuenta revisadora, ¿sí? Entonces, es muy importante este tipo de clasificación de cuentas. Si nosotros seguimos la secuencia de cómo es la contabilidad, nosotros decíamos que la fuente de información partía del comprobante. Y si teníamos una requitación contable directa, ahí pasábamos al diario general, luego pasábamos al mayor general, y por último pasábamos a esto que estamos viendo ahora, al balance de comprobación de suma y saldo. ¿Sí? Es decir que la secuencia es, desde el comprobante, si analizamos el comprobante y el comprobante me está generando una registración contable, eso lo hacemos impactar previamente en el diario general. Del diario general pasamos al mayor general, y del mayor general elaboramos el balance de comprobación de suma y saldo, ¿sí? Es el práctico 15 que ustedes van a ver. Este es el balance de suma y saldo, es decir, el folio, ¿sí?, es la numeración, el código. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la codificación de la cuenta? En su momento, en una primera clase decíamos, ¿cómo podíamos codificar cuenta? Entonces ahí podíamos la codificación. Tenemos la denominación de la cuenta, ¿va?, donde dice cuentas. La suma, ¿qué ponemos en la suma? Cuando nosotros ven la suma, por ejemplo, si tenemos que mayorizar caja, ¿sí?, en la suma, ¿qué ponemos? Si nosotros tenemos que mayorizar caja, voy a poner acá, a ver si tengo espacio, debe haber caja. Y tenemos movimiento en el debe de caja, y me suma 2.000 pesos. La suma de los movimientos del debe que va a surgir del mayor es lo que ponemos acá. Ponemos 2.000 pesos. ¿Sí? La suma que surja de los movimientos del haber, por ejemplo, 800 pesos, es lo que vamos a poner en el haber acá, en la columna de saldo, de sumas. Ponemos 800. ¿Y qué ponemos en el saldo? La diferencia entre el deber y el haber. En este caso, 2.000 menos 800, 1.200. ¿Sí? El código de la cuenta caja, supongamos que sea 1 de activo, 1 del rubro, ¿sí?, o 0,1 si quieren, y 0,1 de caja. Por dar un ejemplo, ¿sí? No es que tenga que ser ese.
sino estoy dando un ejemplo de codificación. De esa manera se trabaja, ¿sí? Hemos partido del comprobante, hemos hecho el asiento del diario general, hemos partido del mayor, el ejemplo de caja, y pasamos al balance de comprobación de suma y saldo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este es el diario general. Obviamente, la única comprobación que podemos hacer entre el diario general y el balance de suma y saldo, que el total de lo que me dé el debe del diario general me tiene que dar igual al total lo que me da en el debe de la suma. Y es lógico, porque si yo del diario general lo traslado al mayor general y del mayor general lo traslado al balance de suma y saldo, es obvio que cuando totalicemos el debe del diario general, tiene que ser igual al debe, ¿sí?, de la primera columna de sumas del balance de comprobación de suma y saldo. Y lo mismo pasa con el haber, ¿sí? Lo mismo pasa con el haber. Ese es obvio. Esa es una de las comprobaciones que podemos hacer para ver si hemos trabajado bien en el diario general, si en el diario general hemos trasladado bien todos los movimientos al mayor general, y del mayor general hemos trasladado bien todos los movimientos al balance de suma y saldo. ¿Cuál es la finalidad que nosotros llevamos cuando hacemos el balance de suma y saldo? Es comprobar que se hayan pasado todos los asientos del diario al mayor, lo que acabo de decir. También es la preparación para el balance general, también lo acabo de decir. ¿Cuándo es el momento de confeccionar este tipo de balance de suma y saldo? En cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento que ustedes lo quieran hacer, lo pueden hacer, ¿sí? No es que haya una fecha. Cuando ustedes quieren hacer un control, largan un balance del sistema informático, todo el mundo tiene un sistema informático, ¿sí? A ver, ustedes por suerte, lo único importante, a ver, ustedes esto conceptualmente lo tienen que entender, pero ustedes ¿qué hacemos hoy en la práctica? Hacemos el diario general, el asiento lo tienen que hacer, después el mayor general y este balance suma y saldo, el sistema lo larga solo, ¿sí? Pero tienen que entender cómo se elabora un balance suma y saldo. Esto es muy importante a tener en cuenta. El hecho de que la sumatoria del debe y del haber del balance suma y saldo esté bien, y la sumatoria de los saldos del debe y haber del balance y comprobación esté bien, no significa, es lo que pregunta acá, de que esa información sea la correcta. ¿Por qué? Porque puede haber pasado, ¿sí?, de que alguna operación no haya sido contabilizada, ¿sí? Obviamente que si yo omití contabilizar una operación en el diario general, no me voy a dar cuenta, aunque el balance de comprobación, los totales me dé bien. ¿Por qué? Porque desde el inicio hay algo que está mal, ¿sí? Entonces, esto es un concepto muy importante. Si a mí me da el debe y el haber del balance suma y saldo, me da bien, no me asegura que esté bien la información. Por eso, el balance de suma y saldo, el balance de comprobación de suma y saldo, es un elemento de partida para analizar los movimientos de cada cuenta y ver si está todo registrado, ¿sí? También puede haber error en la contabilización de alguna operación o cualquier otro motivo, que ya vamos a ver, ¿sí? ¿Qué hacemos con el balance de comprobación? Tenemos que verificar los saldos de las cuentas. Es decir, de todas las cuentas que aparecen en ese balance de comprobación, tenemos que analizar si el saldo de esas cuentas, caja, proveedores, ventas, alquileres negativos, obligación a pagar, banco XX, cuenta corriente, si muestra lo que realmente tiene que ser, ¿sí? Entonces, por eso que a través del balance suma y saldo uno hace un análisis analítico de todas las cuentas o de aquellas que consideremos que hay que hacer un análisis más profundo. ¿Por qué hacemos esto? Que es la pregunta que me está haciendo ahí. Porque por ahí pueden aparecer que tengamos que hacer algún ajuste, como dije hace rato, por una error o omisión en la contabilización del diario general, por algún ajuste o de activo o pasivo por algún hecho posible que no hayamos contabilizado, por ejemplo, la previsión para deudor incobrable que vimos en su momento, ¿sí?
alguna contingencia que aparezca desde el punto de vista tanto como un activo como un pasivo. También pueden aparecer ajustes por costo consumido, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Vamos al ejemplo. Ajuste por omisión y errores. Omisión en la contabilización de algún hecho económico. Al hacerse el arqueo de caja, ¿qué significa hacer el arqueo de caja? El arqueo de caja es contar físicamente lo que tenemos de plata. Y lo que nosotros contemos físicamente, lo que tenemos de efectivo, de plata, lo tenemos que comparar con la cuenta contable caja. Si yo tengo 1.000 pesos en efectivo, en billete, en la contabilidad tiene que figurar 1.000 pesos. Si figura 1.000 pesos está bien, no hay ningún error. Pero si en la contabilidad figura un importe distinto a lo que surja del arqueo de caja, de ese recuento físico, tenemos que hacer un ajuste. Ahí va a surgir un ajuste, un sobrante de caja, en el caso de que encontremos efectivo mayor a lo que está registrado contablemente, o vamos a tener un faltante de caja en el caso que tengamos, ¿sí?, una cantidad de efectivo inferior a lo que figura contablemente. Al practicarse la conciliación bancaria, ¿sí?, en el caso particular nosotros no vimos conciliación bancaria. ¿Sí? Conciliación bancaria es comparar lo que surge del mayor general contra lo que figura en el banco. ¿Sí? Es decir, todos los movimientos que hemos registrado en el mayor general de la cuenta banco con los movimientos del resumen bancario que nos entregue el banco. Y también esto al controlar los mayores auxiliares, es decir, cuando controlemos, por ejemplo, ¿cuáles son los mayores auxiliares? Los mayores auxiliares que tengamos de dólares por venta, los mayores auxiliares que tengamos de proveedores. Esa es otra cosa que tomé también en el examen de promoción, cuando le preguntaba, clasifiquen cuentas según su extensión, y no la sabía. Cuestiones básicas, y por eso hay cuestiones básicas que no la saben, y lamentablemente yo no puedo continuar, no pueden continuar en el régimen de promoción. Ajuste de activo y pasivo por hecho posible. Como dije recién, previsión para deber incobrable, alguna otra previsión de pasivo, como ser previsión por indemnización, de despido, previsión por algún juicio que tenga la empresa. Y también, ¿sí?, una cuestión en particular, que en este caso, este punto no lo vimos, ¿sí?, cuando nosotros tenemos activo pasivo valuado en moneda extranjera. En este caso, ejemplo concreto, no hemos visto contabilización, no hemos profundizado el tema, así que lo dejamos ahí nomás. Y ajuste por costo consumido, ¿sí?, la depreciación, amortización, eso lo vimos en la última clase, la clase del lunes, o la clase del viernes pasado, si no me equivoco. Devengamiento de servicio, alquileres, alquiler positivo o alquiler negativo. Y todo aquello hecho que esté vinculado con venta, como por ejemplo el costo de la mercadería vendida, si es el caso que no lo hemos registrado todavía. Todo esto son ajustes, ¿sí?, que pueden aparecer luego de haber registrado todo en el diario general. Por eso decimos, si nosotros llegamos a tener el balance en suma y saldo, no nos asegura que esté bien. Tenemos que empezar a analizar y pueden llegar a surgir algunos de estos tipos de ajustes. ¿Preguntas? No, profe. ¿Cómo son los asientos de ajuste? Los asientos de ajuste, obviamente que la fecha siempre la hacemos al cierre del ejercicio. La fecha siempre al cierre del ejercicio, ¿sí? El asiento de ajuste vamos poniendo, vamos viendo, encontrando el error, la omisión, lo que sea, y lo hacemos en el diario general. En el diario general hacemos los asientos de ajuste. Y este es el balance completo, ¿sí? Partimos. Acá me está faltando el anterior que me decía suma, ¿sí? Me está faltando una columna por cuestión de espacios. Entonces tenemos los saldos que surgen del traslado del mayor general, los ajustes, ¿sí?, todos los ajustes que hayamos realizado, que hayamos encontrado, ¿sí?, obviamente que previamente lo tenemos que contabilizar en el diario general. Todos los ajustes van al diario general. Luego del diario general van al mayor general. Y luego del mayor general, ¿dónde lo volcamos? Lo volcamos en esta columna de ajuste.
deudor y acreedor, vamos a colocar todos los ajustes que consideremos que van. Saldo ajustado no es otra cosa que considerar el saldo inicial, los saldos iniciales que teníamos, más los ajustes. Vamos a un ejemplo. Caja. Nosotros en el ejemplo anterior decíamos que caja había quedado 1.200 pesos. ¿Sí? Supongamos que tengamos un ajuste en caja. Supongamos que tengamos un ajuste de caja. Supongamos que hubo un faltante y el faltante hicimos faltante de caja a caja en el asiento de ajuste. Vuelvo acá. Supongamos que acá del arqueo surgió un faltante, entonces hacemos faltante de caja a caja por 200 pesos, supongamos. ¿Sí? Es decir que, ¿por qué surge este ajuste? Porque estoy haciendo el ejemplo de que en caja, según la contabilidad, había 1.200, pero cuando hicimos el arqueo y vamos a contar el efectivo, había 1.000. Entonces, ¿qué hay? Hay un faltante. Entonces, hago faltante de caja a caja por 200. Entonces, pongo acá ajuste 200 pesos. Entonces, ¿cómo surge esto? Entonces digo, bueno, caja parte de un saldo de 1.200, pero ahora tiene un ajuste de 200 y me queda saldo ajustado de 1.000 pesos. Ahora tengo que clasificar en qué. Y acá donde entra la clasificación de cuentas según su naturaleza, como dije recién, en patrimoniales y de resultado. Y dentro de patrimoniales tenemos activo, pasivo, más patrimonio neto, resultado negativo y resultado positivo. Entonces tenemos saldo ajustado 1.000, caja. Caja, ¿qué tipo de cuenta es? ¿En qué columna la tendríamos que poner, chicos? En el activo. En el activo, tal cual. Entonces ponemos activo, caja, 1.000 pesos. Sí, lo mismo si tendríamos, por ejemplo, proveedores. Proveedores. Tenemos saldo, 3.000 pesos. Y supongamos que hayamos encontrado un ajuste de 200. Me queda saldo acreedor, 2.800. ¿Dónde lo ponemos ese? ¿En qué columna? En el pasivo. En el pasivo. Muy bien, ponemos 2.800 en el pasivo. Tenemos la cuenta, por ejemplo, ventas. Saldo acreedor, 5.000 pesos. No tiene ningún ajuste. Por lo tanto, saldo acreedor, 5.000, sigue siendo lo mismo. ¿En qué columna lo ponemos? En resultado positivo. Bien, en resultado positivo, 5.000 pesos. En eso consiste en el armado de este balance de suma y saldo, de comprobación. ¿Preguntas? No, profe. La columna de saldo tiene que ser igual. La columna de ajuste, el debe y el haber, tiene que ser igual. La columna de saldo ajustado, el debe y haber, tiene que ser igual. Ojo, la columna patrimoniales de activo y pasivo no son iguales. La columna de resultado entre el resultado negativo y positivo tampoco van a ser iguales. Ocasionalmente, en alguna oportunidad va a ser igual. ¿Cuándo? Cuando el resultado sea igual a 0. Si el resultado es igual a 0, ahí sí, esta columna van a ser iguales. ¿Sí? Cuando el resultado es igual a 0, ahí sí la columna es igual. En cualquier otra ocasión, estas columnas, tanto las patrimoniales como las del resultado, no van a ser iguales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si tenemos un resultado positivo, el activo va a ser mayor al pasivo y patrimonio neto, y obviamente los resultados positivos va a ser mayor al resultado negativo, ¿sí? Si tenemos una pérdida, el pasivo más patrimonio neto va a ser mayor al activo y el resultado negativo va a ser mayor al resultado positivo. Las diferencias que surjan acá, porque no son igual, dijimos, esa diferencia que surjan acá en estas dos columnas tienen que ser como iguales. ¿Sí? Tienen que ser iguales.
¿Preguntas? No, profe. Bien. Vamos con el último tema. Luego tenemos que, una vez que hemos resuelto eso, tenemos que hacer la siguiente refundición de cuenta de resultado. ¿Qué significa eso? Que cuando terminamos un ejercicio y pasamos a otro ejercicio, todas las cuentas de resultado tienen que quedar con saldo cero. No puede trasladarse al próximo ejercicio con saldo, ¿sí? Entonces, como dice ahí, al cierre de cada ejercicio, toda la cuenta de resultado positivo o negativo se cancela contra una cuenta del patrimonio neto. ¿Cómo se llama esa cuenta del patrimonio neto? Resultado del ejercicio. Ninguna cuenta se traslada de resultado con saldo de un ejercicio a otro. Para poder cancelar la cuenta del resultado negativo, como tienen saldo deudor, ¿sí? Cuando hagamos la siguiente refundición se tienen que acreditar. Y las cuentas del resultado positivo tienen saldo acreedor. Cuando la tenemos que cancelar, la tenemos que debitar. Si los resultados positivos son mayores a los resultados negativos, el saldo de la cuenta de resultado del ejercicio, esa cuenta de patrimonio neto, va a ser un saldo acreedor. ¿Qué significa esto? Que me está incrementando el patrimonio neto. Es obvio. Si en cambio, si los resultados negativos son mayores a los resultados positivos, en ese caso estamos teniendo una disminución del patrimonio neto, con lo cual estamos teniendo una pérdida. En ese caso tenemos una cuenta deudora que sería la misma resultado de ejercicio. ¿Qué significa esto? Por empezar, la cuenta de resultado de ejercicio es una cuenta de patrimonio neto. Puede tener saldo deudor o puede tener saldo acreedor. Va a tener saldo deudor cuando la empresa haya tenido una pérdida. Es decir, cuando las cuentas de resultado negativo sean mayor a las cuentas de resultado positivo. Y va a tener un resultado, va a tener un saldo acreedor cuando la empresa haya obtenido una ganancia. ¿Qué significa esto? Que las cuentas del resultado positivo hayan sido mayor a las cuentas del resultado negativo. Vamos a un ejemplo de asiento. Fíjense, en ventas se está debitando, intereses positivos se está debitando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo que dije hace rato, las cuentas de resultado positivo tienen saldo acreedor y las cuentas de resultado negativo tienen saldo deudor. Pero como la tenemos que cancelar ahora, entonces la tenemos que, a la de resultado positivo la tenemos que debitar y a las de resultado negativo la tenemos que acreditar. La diferencia, en el caso que los resultados positivos sean mayores al resultado negativo, vamos a tener una cuenta del patrimonio neto, resultado de ejercicio, con saldo acreedor, ¿sí? Que me estaría indicando en este caso una ganancia, un incremento en el patrimonio neto. ¿Y cómo quedaría al revés? Vamos a otro ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿qué está pasando? La empresa ha tenido una pérdida. Entonces, como ha tenido una pérdida, la cuenta del resultado de ejercicio se debita. Por lo tanto, en ese caso vamos a tener una disminución en el patrimonio neto. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Y por último, también tenemos que cancelar las cuentas patrimoniales. El cierre de las cuentas patrimoniales únicamente se lo hace desde el punto de vista operativo. Se lo cierra el ejercicio, pero cuando comenzamos el ejercicio que sigue, a diferencia de la cuenta de resultado, cuando comenzamos el nuevo ejercicio, tenemos que hacer un asiento de apertura. ¿Qué hacemos? El asiento de apertura es, trasladamos los saldos que habíamos obtenido, que habían quedado en el anterior ejercicio, y con esos saldos abrimos el nuevo ejercicio. Las cuentas patrimoniales con saldo deudor, como las estamos cancelando, se tienen que acreditar, y las cuentas patrimoniales con saldo acreedor las tenemos que debitar. Y ahí tenemos un asiento de ejemplo. ¿Pregunta, chicos? Por mi parte no, profe. Bueno, con esto terminamos la parte para poder desarrollar el práctico número 15. Es lo que le digo, si ustedes ven el práctico número 15, ¿sí? Si ustedes ven el práctico número 15,
y ven la teoría que acabamos de ver, ¿sí? Como le digo, podrían hacer el práctico número 15. Por eso te digo, la teoría está vinculada con la práctica, no son dos materias distintas, ¿sí? Y muy importante que vinculen, no únicamente en esta materia, en cualquier materia que ustedes tengan que estudiar. Se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? El día de mañana cuando tengan que rendir un final. Bueno, pregunta chicos, ¿alguna consulta? Profe, el tema del parcial, ayer la profe mencionó, un compañero le preguntó y mencionó que sería que tenemos que preparar una unidad. No, es para el final, no para el parcial. Claro, por el final, disculpe. Sí, sí, o sea, a ver, preparar una unidad, o sea, no es que tienen que estudiar una unidad, tienen que preparar una unidad y después nosotros elegimos un tema de las otras 9 unidades. Sí, a Bien, ver, profe, o sea que... claro, si no, Rocío, sería muy fácil decir, a ver, me estudio de estas 10, me estudio la No, unidad claro. la unidad número 2 y no me estudio no. Después nosotros tenemos derecho a preguntar cualquier tema, ¿sí? de cualquier otra unidad. Y si son temas sencillos, básicos, y no los saben desarrollar, no es porque hayan desarrollado el primero, van a estar aprobados, ¿sí? Sí, profe, gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Parte no, profe. Bueno, nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Bueno, Hasta luego. profe. Hasta luego, nos vemos. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego, chao. profe.